Hola, Santiago. Hola, Xiomara, ¿cómo estás? Profesor, buenas noches. Muy bien, gracias. Qué bueno tenerte por acá. Bueno, vamos a tener hoy el tema de comparativos y superlativos. Este tema es de la gramática de una unidad que ya vimos en el aula virtual. Es de la unidad 1.6. Entonces, no importa si de pronto se les olvidó algún detalle o alguna información, no importa. Yo acá les voy a reforzar un poco sobre esta información. Entonces, los comparativos normalmente los usamos para comparar dos cosas, simplemente, para comparar la diferencia que hay entre dos cosas. Entonces, por ejemplo, podemos decir, podemos usar este adjetivo. Ahí se nota la pizarra, No, ¿no se ve? Ah, bueno, esperamos, entonces voy a compartirla porque seguramente no la veo. Y aquí no se ve. El pan, el pan, pan. Viola, papi, y ese MP3 es para música y MP4 es video, ¿no? No, video y música también. Ah, no, el 4 es música. Pero videos. Ahí ya tendría que aparecer la pizarra y no la ves. Videos y el otro Sí, música. ahí hay uno en blanco. ¿Muchos bajan videos? No, el MP3 no Bien, baja video. entonces Según cómo lo bajes, si es de VGA, ahí escribí el comparative. Entonces, no, profe, comparative, no se ve. ¿no se ve? No, solo está en blanco. Ahora Ahí sí. Ahora sí, pues ya está apareciendo. se ve una raya. Ajá. Dice comparativos y una raya azul. Ah, sí, entonces el texto sí se ve. Ya, Yo o solo- sea, te lo Pero, acabaste de borrar. Ahora sí, comparative, sí se ve, ahora sí. ajá, Sí, sí, señor. perfecto. Bien, entonces ahora de comparative voy a mostrar dos ejemplos. Son muy fáciles los ejemplos, precisamente eh, son de los que están en la explicación del aula. Entonces tenemos, espera, le cambio este el color para que sea más. no, mi mamá te está escribiendo, mi mamá te está escribiendo. Entonces tenemos all Mañana, papi. Tan alto. y, y tenemos El comparativo. ¿Qué es? small. Ah, va. Las tareas, Nico. ¿Qué tienes que hacer? Eso no es el... Allá en el tablero, se puede poner la película. Bien, entonces tall y small. Para volver a comparativo, ¿alguien tendría alguna idea de cómo, qué se tendría que hacer? Pues ahí, según lo que yo leía en las actividades, para decir más, se le agregaba la ER para como hacerlo en superlativo, o sea, como para decir En, muy bajo. en comparativo. Pero tienes razón, es comparative y se le agrega una ER. Excelente. Gracias, Diana. Entonces acá, este tall es el adjetivo normal. Y para volverlo comparativo, entonces yo le pongo taller. Ya lo vamos ahora a ver en contexto, o sea, esta es la forma la forma mecánica de volverlo comparativo, pero realmente lo importante es verlo en el contexto para poderlo entender. Entonces, eh,
ese taller, ¿qué significa solito? Ahorita significaba ahí. Yo voy a hacerlo como si le estuviéramos diciendo más alto. Más alto, perfecto, sí, exacto, eso es, así es. Entonces acá voy a escribir un ejemplo para que ya sea más en contexto, no tanto la parte técnica. No, pero yo voy hablando, pero según lo que el profe me va preguntando. ¿Qué pasó? Bien, entonces, Diana, ¿podrías, por favor, leer la oración que acaba de escribir? The kitchen, no mentiras. De chicken. The kitchen No, is chicken. Como chachichichuchu. Chicken. Porque si dices kitchen, te entiendo cocina. 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 The chicken Aquí es de chicken. 6 carritos más. Sí, is low, it's good, slow. But, como esa U la haces como una A. But, but the ajá. turtle The turtle, ajá. is, Como una A también la U. The turtle. A ver, is slower, Nico. Slower. is low. ¿Se le quitaría la S? No, dices slower. Ah, Solo que slow. cuando dices la S, lo que le quitas es la E. Nosotros en español estamos acostumbrados a que siempre tenemos una letra y una vocal. Nosotros nunca decimos una, o muy rara vez, Para que suene la letra. no es común que nosotros digamos solo letras. Entonces decimos slower, pero realmente es como sacar aire y decir slower. Slower than the chicken. Muy bien, eso es. Entonces acá en contexto, por ejemplo, ¿tú cómo lo traduces? El pollo es esa no me sé cuál es. El pollo es lento. El pollo es lento. La tortuga Pero, es más lenta pero la tortuga es más lenta que el pollo. que el pollo. Entonces, mira que en español nosotros usamos más que para comparar. En cambio, en inglés simplemente le cambiamos al adjetivo, le ponemos la R y le ponemos than para compararlo. Entonces ahora podrías dar un ejemplo. Ahí tú puedes escribir en la pizarra. Entonces, quien quiera, no hay problema. Pueden hablar, pero con tal. Entonces, un ejemplo parecido, por ejemplo, podemos coger lo mismo que dice ahí, the chicken is slow, entonces en vez de poner slow ponemos tall. O podemos poner otro animal. Por ejemplo, podemos decir el caballo es alto, pero la jirafa es más alta, por ejemplo. Entonces, ¿quién quiere escribir eso? Yo estoy escribiendo. Ah, bueno, dale.
No sé si más o menos así. Es que no se ve, hace una rayita, porque de pronto, o sea, hazle clic al lápiz y hace una rayita a ver si, Ok. ya, ahora sí. Es que ¿Ya? no sé, sí, ahora sí. Haciendo como una rayita, como que escribe, listo, escribiste, the baby is small, but the boy is taller than the baby. ¿Cuál letra le la te dice? Sí, está muy bien hecho. Ahí lo único es la coherencia de la palabra, porque estás diciendo el bebé es pequeño, pero el niño es más alto. Entonces, ahí tendríamos que decir lo contrario o sea, ahí quieres usar small de nuevo. Entonces, si usas small de Ah, nuevo, ok. tendrías que usar algo coherente con small, y small no es, no está comparado con tall. O sea, puede ser pequeño, pero en tamaño, pero puede ser Sí, alto. sí, ya te Entonces, entendí. podemos poner más bien, the baby is small, but the boy is bigger. Ese ejemplo estaría muy bien. Entonces, bueno, igual es solo un ejemplo, ahí lo vamos eh, profundizando. Ahora sí, tú, Diana, puedes escribir tú uno. Papi, mira la parte de tutor. Papi, mira la parte de tutor. Y eso está muy bien. ¿Y cómo ves? Papi, ¿no puedes pasar? Y, Walter, tú también podrías escribir uno, por favor, un ejemplo. Ay, no, no puedo. Papi. Dale a ver. ¿Qué pasa, André? Robinson, podrías tú también escribir un ejemplo. Usted. Y Sandra. ¿Por qué no está esto acá, papá? Mire, la página siempre ¿Qué pasa? Mira, güey, es un guapo. Así. ha rechazado la conexión. Yo estoy viendo que es porque y aquí escribo cargar de nuevo. Dice que no. Pero en la conexión. Y yo lo hago. Entonces cerrar la página. Si es más fácil, pueden hacer las letras rayadas o teclear, textear. Muy bien, the horse is tall, but ese quién lo está escribiendo. El que lo está escribiendo simplemente levante la mano. ¿Qué, profe? ¿El de la letra negra? Sí, El del caballo. el del caballo. Yo. Bueno, listo, Diana, continúa. Muy bien, ahí vas muy bien. Pero es que están haciendo varias rayas, entonces me borran parte de lo que estoy escribiendo, que en blanco un pedazo. Entiendo, es que alguien está escribiendo encima de lo tuyo. O sea, ¿están Entonces, probando el lápiz? Quieto. Están probando el lápiz, entonces hacen varias como rayas y quedó... Se va a calmar. Se va a calmar. Ya se calmó. Espere, espera, profe, espera. Por acá arriba. Ay, Dios. Ay, no. ¿Dónde está? bien, ¿este de quién es?
John is tall, but Andy is taller than Juan. ¿Ese es tuyo, Sandra? Muy bien, eso es. Bien Bien. bonita Sarita, ¿eh? Bien bonita. Ahora, eso es, muy bien, Diana, gracias. Entonces ahí pusiste the horse is tall, but the giraffe is taller than the horse. Excellent. Very good. Listo. Yes, Bien bonita. eso es. Es fácil, realmente en español, por ejemplo, sería más difícil, pero en inglés se suele aumentar la ER y ya con la ER queda hecho el comparativo. Entonces, siempre que veamos un ejercicio ER y DAN, quiere decir que está comparando. Ahora hay unos adjetivos que tienen que tienen 3 o más sílabas. Entonces, estos adjetivos que tienen 3 o más sílabas, no le vamos a poner ER al final, sino vamos a poner more. Entonces, voy a escribir el ejemplo y ahorita vamos a hacer otros ejercicios. Entonces, voy a escribir algunas palabras, ojalá se vean. Ahí puse una, ¿sí se ve? Amazing. Amazing, sí, amazing. Y la otra es esta. Entonces puse amazing y puse logical. Entonces amazing es como asombroso, como muy bien, como como cuando uno ve algo que lo impresiona mucho, entonces eso es amazing. Ok. Por ejemplo, un carro nuevo, entonces uno dice, wow, that's amazing. O una situación, una fiesta, por ejemplo, vas a una fiesta y la pasaste perfecto, fue la mejor noche, entonces tú puedes decir que la fiesta fue amazing, porque te gustó la música, bueno, muchas cosas. Pero amazing es como algo que, una expresión que se usa para resaltar alguna actividad o alguna cosa. Entonces ahora así como se vuelve eso comparativo, entonces es muy fácil, entonces simplemente le ponemos more y le ponemos la palabra. ¿Cómo sabemos a quién le ponemos more y a cuál no? Entonces simplemente cuando tengamos, por ejemplo, este tall y small simplemente suena una sílaba, pero amazing suenan más de 3 sílabas, entonces cuando es un adjetivo largo, entonces a ese adjetivo lo usamos more. Y cuando es un adjetivo corto, simplemente le agregamos la ER. Y logical, entonces lo mismo, entonces acá ponemos more logical. Entonces, los dos están demostrando comparación, pero tienen diferencias. Simplemente unos son más largos que otros y por eso entonces se usa more y el otro se usa taller. Entonces, estos son los que son largos y los otros los que son cortos. Entonces los que son cortos los circulé en naranja y los que son largos los circulé en rojo. Entonces yo voy a poner aquí algunos, los voy a escribir y alguien simplemente va a escribir la forma en cómo se haría. Después lo vamos a hacer en contexto. Entonces voy a escribir unos que son largos y que tendrían que escribirse con more.
Listo, entonces apenas alguien lo escriba, simplemente alza la mano para yo saber quién fue. Bien bonitos esos lápices. More interesting, muy bien, Xiomara, muchas gracias. Eso es, muy fácil, esa es la idea. Entonces, simplemente vemos uno largo y le ponemos more. Y cuando lo vemos cortico, es simplemente R al final. Ajá, y listo. Ya, ahí queda formado. Entonces, Profe, una pregunta. claro, dime. Las dos formas del adjetivo igual se le pone el dan, ¿verdad? Para hacer la comparación. Sí, a las dos les pones el dan, exacto. Ok. Sí. Y las dos, lo que pasa es que las dos tienen una forma diferente que la otra, pero no quiere decir que el significado sea diferente. El significado es el mismo. Simplemente, de hecho, ese more interesting es más, se acerca más al español, entonces podemos decir más interesante. Y el than significa qué. Entonces, más interesante que. Ahí, por ejemplo, yo podría complementar lo que tú escribiste y podría poner more interesting than. Perdón. Ahí creo que se ve el than. Sí. Ujú. Entonces, bien, more interesting than, entonces más interesante que, entonces podemos decir, por ejemplo, las chicas cuando están hablando de chicos pueden decir, Juan es más interesante que Pedro. Entonces, eh, realmente en español nosotros lo decimos así y como interesting es un adjetivo largo, pues se le pone more, entonces quedaría como ¿No es ahí? como en español. Un error, por ejemplo, sería este. Yo voy a escribir algo, el mismo ejemplo que di, pero lo voy a escribir. Entonces, por ejemplo, suele pasar que eh, 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 ponemos doble, o sea, ponemos doble en la posición del comparativo. Entonces, acá voy a mostrar un ejemplo. eh, para ver cómo sería poner eso doble. Bien, ahí se logra ver. Sí. En la parte Sí, superior puse Ujú. Juan, por ejemplo. Is more Juan is more interesting y le puse la R, la ER. Ajá. Entonces, no, eso es, por ejemplo, sería redundante poner, es como decir, Juan es más que Pedro. Y interesante que pues es más interesante, es más interesante que Pedro. Entonces, en este caso, pues no necesitamos escribirlo doble. O sea, si ya lo hiciste con more, porque la palabra lo necesita, la otra no necesita la R, a menos de que sea una palabra chiquita. Entonces, igual, si es una palabra chiquita, por ejemplo, el de la tortuga, aquí pusimos the turtle is slower than the chicken. Entonces ahí no tenemos que decir the turtle is more slower than the chicken. Ahí sería redundante poner more, y la ER. Entonces por eso eh, eh, es bueno cuando estemos revisando los ejercicios no equivocarnos o no hacerlo tan mecánico, sino pensarlo un poquito más antes de escribirlo. Bien, entonces eh, eso serían como algunas formas de escribirlo, mirando como los que son pequeños y los que son largos. Entonces, por ejemplo, eh,
sin escribirlo, alguien que me diga, por ejemplo, con intelligent. Entonces, si yo hablo, por ejemplo, metamos la política, por ejemplo. Digamos, No, no me eh, oyeron nada, es que no se está equivocando. o nombres por específico. Podemos decir que, El segundo eh, caso, la señora. vamos a decir quién. Un Por nombre, ejemplo, Albert Samper. Einstein. Entonces podemos poner a Samper y a Einstein y decir intelligent. Entonces, intelligent tendría ER o sería con more. More. More, muy bien. Entonces, ahora haz una oración completa. Em, Samper is intelligent, but Pero, the but, ajá, no, bien. but But, the Albert Einstein pero more is more, ajá, more intelligent than than Samper. Samper. Eso es, muy bien, excelente. Eso es. Samper es inteligente, pero Albert Einstein es más inteligente. Entonces ahí dijiste de Albert Einstein. Entonces a veces tendemos a poner artículos porque en español nosotros los decimos y los necesitamos, pero en inglés normalmente no necesitamos artículos. Entonces en este caso sería em, simplemente but Albert Einstein is more intelligent than Samper. Entonces también tenemos unas terminaciones que a veces nos pueden complicar la vida o nos harían dudar de cómo hacer, de cómo crear el comparativo. Entonces hay, por ejemplo, comparaciones que terminan en ER, ahí estoy escribiendo una, terminan en LE, terminan en OW o terminan en, en Y. Entonces, por ejemplo, voy a poner algunas palabras con respecto a cada ejemplo para saber qué hacer con esas, o sea, cómo sería cómo se volvería una palabra que termine en un adjetivo que termine en ese con esas letras, cómo se volvería eh, comparativo. Entonces, por ejemplo, tenemos, espera, voy a cambiar de color. Bien. Entonces, por ejemplo, tenemos tender. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa tender? ¿Ni idea? No. ¿No suena a español un poquito? Es oferta. Tender es como tierno. Por ejemplo, el perro. Entonces podemos decir, my dog is very tender. Pero ahí solo estamos describiendo el perro. Ahora vamos a decir que el perro es más tierno que el gato. O al contrario, que el gato es más tierno que el perro. Entonces, ese tender ahí, con respecto a la terminación, ¿cómo se tendría que escribir? Yo voy a escribirlo acá.
Entonces quedaría simplemente la ER, tender. Entonces simplemente se agrega la R sin tener en cuenta que ya existe. De pronto suena como si ¿Redundante? estuviera mal, pero está bien. Entonces podemos decir, the cat is tender than the dog. Entonces ahí estamos diciendo, el gato es más tierno, más amoroso que el perro. Otro ejemplo, alguien que me diga otro ejemplo, no por escrito, sino que lo hable. Mientras tanto, yo voy escribiendo el de abajo, el de LE. Nico is tender, du Gabriel is tender, tan Nico. Nico is tender, Nico is tender, ajá. Is but tender. bad. Ah, Nico is tender, but. Muy bien. Ajá. Gabriel is tender, tan, Tenderer. o sea, más tierno. Ajá. Yeah. Nico. Dan me. Excelente. Ahora yo escribí acá simple. Ahora Sí. es simple. Al ladito yo voy a escribir cómo se volvería comparativo. Y pasa lo mismo. Simplemente le agrego la aquí solamente le agrego la R, porque la E ya está. Y si le agrego la E, queda doble E, entonces pues no es muy lógico. Entonces acá, por ¿Cambiaría, eso... cambiaría la algún- palabra? No, la palabra, el significado de la palabra es idéntico. Simplemente que es un caso especial. Y esos son los únicos casos especiales cuando terminan en ER, en LE, o W, y latina, Y, perdón. Entonces, simple se entiende, ¿cierto? Es como en español. Es igualito al español. Entonces, simple, por ejemplo, podemos decir la comida. Por ejemplo, the tea is simpler than the coffee. Por ejemplo, el té es más simple que el café. Ajá. Entonces, es simplemente un ejemplo y esta es una forma de escribirlo. Ahora tenemos otra palabra que termina en OW. Ahí está, se llama un ejemplo. Entonces tenemos narrow. ¿Alguien sabe qué significa narrow? Ni idea. No, ni idea. Narrow es como estrecho. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de un túnel, de un puente, de un camino, de Rápido. Y dice los otros. de la ropa, por ejemplo, de un carro, por ejemplo, cuando nos subimos a un carro y el carro, pues no nos sentimos que tiene amplitud. Hasta podemos decir del espacio cuando hay poco espacio, simplemente cuando el espacio no es suficiente para nosotros
transitar por el espacio. Entonces, este espacio se vuelve estrecho y narrow quiere decir estrecho. Entonces acá ese narrow para volverlo comparative, entonces simplemente le agregamos la ER. Bueno, ahí quedó como encima de la W, pero creo que ya se ve. Sí, señor. Entonces, ¿por qué es importante ese ejemplo? Porque es que es narrow, como suena una vocal, entonces no suena a consonante. Entonces, al sonar como una vocal y no sonar como una letra, pues entonces uno podría decir solo le pongo la R, pero en este caso es porque auditivamente se escucha una vocal. Entonces, en este caso tendríamos que escribir R, así termina en W. Y el último sería ¿Brillo? Sí. happy. Se supone que es aquí, ¿no? Este sí lo vemos, este sí es fácil porque este lo hemos visto, común. Entonces, este happy, este sí sabemos qué significa, ¿cierto? Bien, entonces este happy Feliz, feliz. tendría una forma de escribirlo. Entonces, siempre que tengamos una Y, entonces hacemos esto. Reemplazamos la Y por una I latina ¿Y cuándo? y le ponemos ER. Bien. Entonces, happier. Ajá. Muy bien. Entonces ahora voy a escribir algunas palabras que tienen, algunos adjetivos que tienen esta terminación y, Ah, no, creo que es aquí. y el quiera puede escribir la palabra como es. Entonces voy a escribir, por ejemplo, esta palabra. Oye, ya terminaste. Shy. ¿Alguien sabe qué significa shy? Shy es como tímido. Shy. ¿Sí? Shire. Muy bien, Xiomara, eso es. Gracias. Así se escribe. Eso es excelente. Ahora tenemos unos casos especiales que son excepciones. Pues, vamos a aprender solo dos. Hay más, pero solo vamos a aprender dos para no acumularnos de tanta información. Y los vamos a aprender los que son los más fáciles. Entonces, hay dos que normalmente se usan mucho, pero tienden a crear confusión. Entonces tenemos bad y tenemos good. Entonces, good es una palabra conocida y bad también. Si alguien no la conoce, good significa bien y bad significa mal. Entonces cualquiera diría, bueno, se le pone la ER a good y queda gooder. Y bad se le pone ER y queda bader. Pero estos son como dos excepciones que vamos a aprender. Entonces, simplemente hay que aprenderlo de memoria. Entonces, ese bad, simplemente el superlativo sería worse. Y el good sería sería better.
cambian. Entonces, ahí vemos como o sea, como al escribir el superlativo, el que estoy haciendo círculo, cambia bastante. O sea, realmente no es simplemente ahí agregarle ER, sino, sino hay que aprender de memoria cómo es la palabra. Entonces, solo vamos a aprender estas dos, precisamente porque hay otras que existen y que no son tan comunes. Entonces, esas que no son tan comunes, pues son fáciles de olvidar. Pero estas que son muy comunes, pues son muy fáciles de recordar. Entonces ahora voy a compartir una serie de ejercicios y entonces yo voy a llamar uno por uno para resolverlos. Son ejercicios que son muy fáciles. Antes yo lo programara como el juego. Entonces vamos. Espérense, que no me molesta mucho. Bien, entonces aquí tenemos, sí se ve la pantalla que estoy compartiendo. Pero La letra se ve muy pequeña. Ah, bueno, entonces espérame, yo lo agrando. si bajo el de brillo, ¿no? ¿Qué tal así? O más grande. Más grande, por favor. Ese brillo le molesta a uno los ojos. Gracias, man. ¿Así está mejor? Pues se ve igual, no es que cambie mucho. Canadá. Bien, entonces acá voy a... Diana, ¿y podrías hacer tú el primero, por favor? Entonces tenemos, in Canada, January is bla 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 than March. Entonces estamos comparando 2 meses, estamos comparando enero y marzo. Entonces, ¿qué podría hacer? Import. No, estamos comparando Enero de marzo. sí, enero y marzo, pero entonces trata de ¿Se pensar. corta? ¿Se corta? Sí, se movió la pantalla. Ahora sí, ya. Ahora sí. Trata de pensar en el clima. Entonces, haz de cuenta que este ejercicio está hecho para, no precisamente para nosotros colombianos, que nosotros pues no tenemos estaciones, aquí nosotros no tenemos verano ni tenemos un invierno refrío, en cambio ellos sí. Entonces, haz de cuenta, en enero está casi terminando el invierno. Entonces, en marzo ya es el inicio a la primavera. Entonces, quiere decir que ¿cuál sería más frío? En Canadá. Y de marzo. Ahí arribita hay unas palabras con las que puedes leer y que puedes usar. Por eso, la de cold, la de frío. Muy bien, esa es, exacto. Entonces, Entonces se le agregaría la ER, porque es la corta. ER.
Sí, como es una oración corta, simplemente le agregas R. R. Entonces, esa quedaría escrita como cold y le agregas perdón, ahí me faltó cold. ¿Sí se lo grabé? Sí, señor. Entonces, ahora sí léela toda. In Canada, Ajá, January, muy bien. January, January is colder than March. excelente, muy bien, eso es. Bien, entonces ahora, Xiomara, ¿podrías hacer por favor el número 2? Sí. I that good health is more important than money. Than money. More important, muy bien. Entonces, tiene coherencia. Entonces, ahí vamos a poner health y realmente es así, o sea, no está diciendo mentiras. More important. O por lo menos yo estoy de acuerdo. I think that good health is more important than money. ¿Alguien de pronto estaría en desacuerdo? ¿O todos No. estamos de acuerdo? Sí, que la salud es más importante que el dinero. Yes. Sin salud no vale de nada tener mucho dinero. Bien, ahora, María, ¿tú podrías activar tu micrófono, por favor? Robinson, ¿tú podrías activar tu micrófono, por favor? Sandra, ¿tú podrías activar el micrófono, por favor? Gracias, María. Gracias, Sandra. Sandra, ¿podrías hacer, por favor, el número 3? Bueno, parece que hay un problema con el audio. Bueno, el tiempo ya se nos acabó, entonces hasta aquí llegamos con este tema. Yo los invito a que si quieren reforzar más información, pueden ir a las tutorías presenciales los días sábados en el A306 en un laboratorio de 1 a 9 p.m. A veces el laboratorio lo cierran antes porque los monitores que están en el laboratorio sacan a los profesores que están ahí. Entonces, si de pronto los llegan a encontrar cerrado es porque los monitores cerraron el laboratorio. Pero de todas maneras, yo estoy muy pendiente por la mensajería interna cualquier duda o cualquier inquietud que tengan sobre alguno de los temas que están en el aula. Recuerden que el domingo este domingo que viene es la fecha de corte de las actividades del primer periodo académico. Entonces les recomiendo que terminen todas las actividades. Este domingo ya es 1 de octubre, entonces ya iniciamos mes el domingo, entonces hasta ese día, el domingo a las 11:55 se cierran las actividades, entonces yo les recomiendo que se pongan al día en las unidades o en los juegos si alguien está pasando en alguna de esas. Ya la actividad, lo que se evalúa realmente son esas unidades, los juegos y el trabajo de grupo que ya se evaluó. Entonces ya todos obtuvieron su nota y
Realmente ahora solo vamos a estar concentrados en terminar las unidades. Dentro de las unidades se encuentra el test 1. Y dime, Diana, si quieres, pues, Profe, así. es que lo Claro. que pasa es que yo estaba haciendo la unidad 1.6, la de listen, la de escuchar. Sí. Pero entonces se me dificultó mucho. Me saqué un 1. Porque es que no se entiende, habla muy rápido y no se entiende lo que se dice. O sea, uno no le, yo personalmente no entendí nada de lo que ellos hablaron y lo escuché. O sea, llevo 3 días intentándolo hacer y no, o sea, no pude. Por eso yo No. me saqué el 1. Porque de escuchar y escuchar, pero esa unidad, la 1.6 de escuchar, me pareció muy, muy compleja. No sé, no pude hacerla. O sea, me saqué un 1 sinceramente. Claro, te entiendo, es demasiado rápido para poderlo entender. Yo te aconsejo que No, y es que con si las puedes, otras, o sea, uno se sentaba y lo escuchaba con más calma, pero es que ellos hablan muy rápido y ni siquiera uno les entiende en qué parte van. claro, y al final se acaba y no sabes ni qué dijeron. Exacto. Entonces te aconsejo que vayas el sábado, puedes ir a la tutoría. La ¿Y qué tutoría hora se va a estar el sábado? está desde la 1 hasta las 9 de la noche. Pero es Entonces, que unas compañeras han ido y me dicen que no les, o sea, no explican tampoco nada importante. O sea, no, nos dicen cómo instalar la plataforma, qué resolver, pero entonces uno ya el manejo de la plataforma en sí ya lo sabe. Pero, o sea, cosas así, por lo menos lo que hicimos hoy, eso no lo dicen que no lo hacen en la tutoría. lo que pasa es que tienes que ir con la pregunta concreta, entonces por eso te digo, ve a la tutoría y simplemente le expones al tutor la pregunta concreta, o sea, le dices, mira, así como me lo dijiste ahorita, este audio está muy rápido y no lo entiendo, me puedes ayudar a entenderlo y ellos te ayudan. Pero si tú llegas allá y simplemente esperas que ellos... No, pues eh, nunca he ido a la tutoría. bueno, o sea, tienes que ir porque es que hay estudiantes que van a esperar que les digan o les den información y realmente la idea de la tutoría es que tú vayas con una idea o una pregunta concreta, Con la duda en sí. con la duda en sí. Entonces, y si tienes la duda y sigues con la duda, me puedes escribir o le puedes reiterar al tutor que por favor vuelva y explique y ellos vuelven y te explican. Bueno, sí, señor. Muchas gracias. Es una forma que tienes como para que te explique más de una vez. Claro, para mí no. Entonces, por eso no te preocupes si la primera vez no lo entiendes. De hecho, mira que ya lo has intentado varias veces. Entonces, le puedes decir eso al tutor, que lo has intentado varias veces y que es muy rápido y que no lo entiendes. 3 días intentándolo y no, o sea, al final me dio fue mal genio porque llevo 3 días, o sea, duré 3 días intentando hacerlo, profe. Claro. Y no pude, o sea, ni siquiera alcancé, ni siquiera podía cerrar el programa, o sea, salirme de la esta porque me tocaba dejarla en progreso y volver al otro día, volver a empezar y volver a escuchar, incluso le pedí ayuda a mi primo que me ayudara a escuchar a ver si el medio le entendía y no, me dice que es muy rápido y no se entiende. Claro, entiendo. Vale, entonces ojalá puedas venir entonces en la tutoría, en la tutoría vas a encontrar diversos tutores, entonces así no encuentres a mí o encuentres a otro diferente, todos te podemos explicar lo mismo, o sea, no te vayas a cohibir si de pronto hay otro. Bueno, sí, señor. ¿Vale? Entonces les deseo muy buena noche, muchísimas gracias por la asistencia. En el aula va a quedar la grabación de la conferencia, entonces si alguien quiere repetirla, Gracias a usted, profe. yo creo que a partir de mañana va a estar disponible la grabación. Entonces, les deseo que descansen mucho
y les agradezco de nuevo por la asistencia y espero vernos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Bye bye. Muchas gracias. Gracias, bye.